¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica PM, cerrando la semana, día viernes, y uno bien noticioso porque tuvimos publicación de un dato económico muy importante. Cada mes conocemos la cifra de variación de la inflación en el IPC y en esta ocasión la sorpresa lamentablemente fue negativa. 0,9% fue la inflación para el mes de julio y nuevamente aparece un concepto que ya habíamos escuchado en meses anteriores, bien relevante para explicar esta alza, el de las cuentas de la luz. Pilar Gutiérrez nos explica más en la siguiente nota. El alza en las cuentas de la luz en julio llevó al mercado a proyectar un IPC alto, pero el dato fue incluso mayor de lo que esperaban. El índice de precios al consumidor aumentó 0,9% el séptimo mes del año, impulsado sobre todo por el incremento del suministro eléctrico, que subió 7,3%. Esta sorpresa al alza en el IPC es prácticamente igual a la sorpresa a la baja en el IPC que tuvimos en junio. Y proviene de la misma categoría de productos, proviene de la agrupación de alimentos. Es decir, lo que bajó más de lo previsto en junio, subió más de lo previsto en julio. Esto al combinar, ¿cierto?, las sorpresas al alza con las sorpresas a la baja que tuvimos el mes anterior, no vemos que se esté marcando un cambio relevante de tendencia. El dato de julio es el segundo más alto del año, después del IPC de 1,1% en enero y el tercero más elevado de los últimos 12 meses. Con eso, la inflación acumula un alza de 2,8% en lo que va del año. Entre las divisiones que contribuyeron al alza destaca sobre todo vivienda y servicios básicos. Principalmente influenciados por el alza en la electricidad y por otro lado por el alza en la división de alimentos. Esto explica más de la mitad del alza de 0,9% del mes de julio. A nivel de productos, vemos que, seguido de la electricidad, lo que más explica son packs de comunicaciones, servicios de alojamiento y gasolina, seguido de varios productos de alimentación como carne de vacuno, carne de pollo y huevos. Tuvimos un incremento de 0,9% que vino impulsado principalmente por la reversión de aquellos bienes y servicios que sorprendieron la baja en el mes de junio, ¿cierto?, en el contexto del Cyber Day, pero también el importante incremento en los precios de electricidad. Desde abril, la inflación a 12 meses venía bajando, llegando a 4,1% en junio. En julio, sin embargo, volvió a subir levemente y se situó en 4,3%. La duda que surge es si este dato puede influir en futuros recortes de la tasa del Banco Central, que hace algunas semanas realizó la primera baja del año, situándola en 4,75%. Muy posiblemente una reducción de tasa se podría dar es más hacia fin de año, es decir, seguramente más hacia la reunión del mes de diciembre. Pero por lo tanto, entre comillas, no es que cambie sustancialmente el escenario inflacionario en el mediano plazo, porque estamos hablando de que igual hoy tuve una inflación alta de 4,3, pero que eventualmente tampoco está tan desalineada con lo esperado. Perfecto. Sorprende la alza, es muy negativo, pero tampoco cambia el escenario básico. En ese sentido, los analistas siguen esperando un recorte adicional este año. Eso sí, quienes esperaban 2 bajas más de acá a diciembre señalan que esa proyección podría tener ajustes. Considerando esta sorpresa al alza, ¿cierto?, y también el importantes ajustes que hemos observado en términos de las expectativas de reducciones de tasa por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, es probable que tengamos que revisar esa proyección. El Banco Central recortaría la tasa al menos una vez más durante lo que queda del año, y al final esto es calibración, ¿cierto? Recordar que ya la tasa está en 4,75, empezamos con los recortes en este ciclo cuando estaban 11,25, entonces la verdad que el total esperado de recortes es bastante menor hacia adelante. La probabilidad de esa baja ha disminuido, sin embargo todavía prevemos una baja en la TPM de 0,25%, de 25 puntos base, de aquí a fines de año. Luego del dato de inflación de julio, la unidad de fomento subirá 352 pesos durante el próximo mes, es decir, 11 pesos por día. Ahí veíamos el contexto en la nota de Pilar Gutiérrez respecto al dato, la evolución también que ha tenido la inflación. Veamos ahora el análisis que han hecho distintos actores de mercado respecto al efecto que tiene este dato del IPC. Partamos por Fintual, que ha publicado lo siguiente: los servicios sin volátiles, índice que en su mayoría está limpio de estos dos efectos, acumula 3 meses con aumentos atípicamente altos. Esto podría ser un indicio de traspaso del aumento acumulado de las tarifas eléctricas, explican, y en los costos laborales a la parte más subyacente. Estimamos que la probabilidad de que el Banco Central entregue un nuevo recorte de tasa en septiembre ha disminuido significativamente, y esa idea, la posibilidad de que se vaya postergando un nuevo recorte en la tasa de interés de referencia, en la TPM,
se repiten distintos análisis. Este fue el de Fintual en particular. Veamos el siguiente. Esta vez de Copeuch dice: la sorpresa de hoy fue significativa y podría levantar las expectativas de inflación en el mercado. Y agrega otro dato interesante: el hecho de que haya aumentado la velocidad del IPC sin volátiles en el margen, con 2 registros consecutivos elevados, pondría una nota de cautela en el Consejo. O sea, ya no es solamente una cifra elevada, sino la velocidad a la que va creciendo ese IPC sin volátiles. Eso es lo que explica Copeuch. Para agosto esperamos una variación mensual de 0,1% y también plantean que con esto está disminuyendo la posibilidad de un recorte de tasa en la próxima reunión. Y seguimos adelante con Banco Security, que dice lo siguiente. Este es un extracto de su análisis en materia de política monetaria. Si bien esta cifra podría llevar a alguna parte del mercado a prever una TPM estable para la reunión de septiembre, se contará con el registro de IPC de agosto, que de ser bajo como se espera, sería consistente entonces con llevar la TPM a los niveles neutrales en los próximos meses. Security entonces con una visión quizás algo más agresiva en la política monetaria que debería llevar adelante el Banco Central. Vamos a cambiar completamente de tema para hablar de las últimas novedades respecto a la implementación de una normativa de la CMF que terminaba con las tarjetas de coordenadas en el sistema bancario. Pues bien, esa eliminación, que debía entrar en vigencia desde el 1 de agosto, quedó postergada para agosto de 2026. La CMF informó entonces que se posterga en un año la entrada en vigencia de la eliminación de este sistema, que permite, por medios análogos, una tarjeta generalmente plastificada, ingresar los códigos correspondientes, las coordenadas precisamente para realizar trámites en el sistema bancario digital. Bueno, la tarjeta o estas tarjetas van a seguir vigentes entonces por un año más. Habrá que ver cómo lo van implementando cada uno de los bancos, si es que se bloquean las que ya estaban existentes, las que estaban vigentes hasta el 31 de julio, o si se emiten otras nuevas. Pero habrá tiempo para ese proceso de adaptación. De todas maneras, la CMF dicen que esta medida busca facilitar la transición hacia mecanismos más robustos de autenticación que contribuyan a mitigar el riesgo de fraudes para los segmentos de la población más intensivos en el uso de estos medios impresos en sus transacciones. Eso es lo que explicaban a través de un comunicado donde la CMF daba entonces a conocer las razones del cambio también. La modificación tiene que ver con un sistema de transacciones y de uso del sistema financiero más robusto, menos expuesto a fraudes que sabemos han ido al alza en los últimos años. Además, entonces se modifica la entrada en vigor de los casos de uso obligatorio de una autentificación reforzada de clientes que van a ser exigibles a partir del 1 de agosto del próximo año. De esa manera se da un poco de respiro y un tiempo también para adaptar a los consumidores y al sistema en la implementación de estas nuevas coordenadas digitales. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos conversando con Carlos Cruz, director del Consejo de Políticas de Infraestructura, a propósito de la carrera presidencial y un documento con propuestas que entregó este sector. Vamos al corte y volvemos con la entrevista. Estamos de vuelta y ya seguimos en Agenda Económica, edición PM. Y vamos a entrar en la arena política y presidencial en particular, a propósito de un documento con propuestas que el Consejo de Políticas de Infraestructura ha entregado como un insumo para la discusión, no para un candidato en particular, sino para todos, para ser consideradas en el desarrollo de la infraestructura de largo plazo. Vamos a conversar de este tema y las 36 propuestas que se han hecho en materia de infraestructura. Para eso estamos con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Vamos a profundizar de inmediato en esas medidas, en las 36 que guían este documento. Pero antes, Carlos, me gustaría preguntarle respecto a cómo surge este documento, esta iniciativa y cuál es el objetivo que persigue básicamente. Bueno, este es el cuarto documento que preparamos para las campañas presidenciales. El primero lo hicimos para la campaña del 2003 al 14. De ahí sucesivamente en cada una de las campañas hemos hecho un documento que pretende invitar a los candidatos a reflexionar sobre el tema de la infraestructura y mostrar que a partir de la infraestructura es posible generar consensos que permitan proyectar el desarrollo del país con una mirada de largo plazo. Así que para nosotros es muy importante este trabajo y creemos que esta ha sido una experiencia muy enriquecedora por la cantidad de gente que ha participado y por la esperanza que tenemos de que este documento efectivamente sea muy bien recibido por parte de los candidatos.
Claro que sí, porque es una política de largo plazo y súper importante, además, Carlos, en el momento económico que está viviendo Chile. Bueno, sí, nosotros creemos que una forma de contribuir a impulsar la inversión pasa por definir políticas de largo plazo en materia de infraestructura. La inversión, a nuestro juicio, es fundamental para poder recuperar el crecimiento, poder recuperar, digamos, la capacidad del país de distribuir beneficios a la población y de avanzar en el proceso de desarrollo. Y en ese sentido creemos que la infraestructura pone el piso para que esas inversiones, que son inversiones productivas propiamente tal, puedan desplegarse debidamente. Claro. Y en ese sentido creo que la contribución nuestra es bien importante en esa perspectiva. Claro que sí. Carlos, vamos viendo algunos de los ejes en los que se distribuyen estas 36 medidas. Por supuesto que no alcanzaremos a profundizar en las 36, pero sí delinear cuál es el contenido. Me gustaría partir con una de estas iniciativas que es bien interesante, que tiene que ver con esta regla fiscal de inversión pública, establecer ciertas metas y números precisos de inversión comprometida, tanto pública como privada. Cuéntenos en qué consiste esta regla primero. Mira, en lo esencial, nosotros tenemos la percepción de que la inversión pública en infraestructura, o sea, lo que destina el Estado a invertir en infraestructura, se utiliza muchas veces como mecanismo de ajuste del presupuesto público. Es decir, una vez que se hace el presupuesto de la nación, se entra en el proceso de ingreso y gasto durante el año, y en algún momento siempre a los gobiernos les falta un poquito de plata, y en general pensamos que los proyectos de infraestructura son utilizados como amortiguador. Cuando falta plata, se bajan los proyectos de infraestructura, porque es más fácil hacerlo, o sea, es más fácil disminuir la inversión en infraestructura que tratar de bajar el gasto corriente. Claro. Bueno, creemos que eso es una nota de cierta incertidumbre. Por ejemplo, el año 23 se redujo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en el orden de 600.000 millones de pesos, y el año 94 fue una cifra cercana a los 400.000 millones de pesos. O sea, son cifras significativas. Sí. Como nosotros creemos que eso otorga una cierta incertidumbre, nos parece bueno generar un compromiso de que el Estado va a invertir una determinada cantidad de plata que queda fijada en el presupuesto de la nación, pero eso se mantiene como un compromiso firme. Por eso es una regla. Sí, exactamente. De modo que si hay que hacer ajustes, sean otras las partidas de ajuste, pero si eventualmente hay que hacer ajustes reduciendo el presupuesto de inversión, que al menos se dé una explicación de qué proyectos se rebajan, cuáles son los impactos de esa rebaja, cuáles son los costos que tiene esa rebaja y cómo se va a reponer esa inversión en el futuro, de modo de poder obligar a una relación mucho más comprometida con los proyectos de infraestructura de parte del sector público. Ahí ustedes plantean que durante un periodo de 10 años se alcance el gasto en infraestructura pública de 3,2% del PIB, entre público y privado. ¿Cómo nos dejaría eso respecto a lo que se ha invertido en los últimos años, por ejemplo? Es un poco mayor. Pensemos que en los últimos 10 años se ha invertido del orden 2,5% del PIB. O sea, estamos planteando un aumento que es significativo, pero no es imposible. El 2,5% del PIB se alcanza por la vía de una inversión en infraestructura con recursos públicos, así que del presupuesto de la nación del orden del 2,2% del PIB, y el resto se ha ido logrando a través del sistema de concesiones fundamentalmente. Sí. Nosotros pensamos que es bueno mantener la idea de que el presupuesto público no destine más de una cierta cantidad, digamos el 2,3% del PIB, y que el otro, el 1% adicional, sea producto de las distintas modalidades de financiamiento público-privado, donde lo que estamos sosteniendo es que a través del sistema de concesiones se alcance más o menos un 0,7% del PIB anual, 7% en el periodo de 10 años, y el resto sea a través de los otros mecanismos de financiamiento privado que estamos planteando, como es el Fondo de Desarrollo País y claro. La reactivación de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido. Sí. Carlos, abordemos otra de las líneas también que plantean en este documento. ¿Qué es lo que proponen desde el punto de vista de la crisis hídrica? Que es un tema súper relevante que se vincula mucho con el desarrollo de infraestructura también. Bueno, nosotros ahí hemos quizá un poquito, en forma un poquito entusiasta, lo que hemos planteado de que, dada la experiencia que tenemos en desalinización, Chile ya tiene 24 plantas desalinizadoras funcionando y están sirviendo a la minería esencialmente. Por lo tanto, tiene una experiencia que ha demostrado que la desalinización no es tan amenazante como se decía inicialmente. Por lo tanto, ahí creemos que hay un espacio muy significativo para poder avanzar en profundizar
más aún la oferta de plantas desalinizadoras. Creemos que lo que se está haciendo, por ejemplo, con la planta de Coquimbo, podría multiplicarse por un determinado número en función de las necesidades, Claro. y que esas plantas que sean impulsadas por el Estado, y planteamos directamente hacerlo a través del sistema de concesiones, Sí. que esas nuevas plantas puedan tener multipropósito, es decir, servir al consumo humano, servir probablemente también algunas faenas productivas de alta rentabilidad, como el caso de la minería, Claro. pero también servir para otros fines como es la agricultura, que nos parece que si logramos dotar a la agricultura de suministro de agua estable y con perspectiva de largo plazo, es posible aumentar significativamente la producción agrícola y por esa vía aumentar nuestra inserción en el mundo y por lo tanto avanzar mucho en la generación de recursos que puedan provenir de Carlos, esas fuentes para mejores condiciones de vida. Y desde ese punto de vista, ¿cómo revitalizar las concesiones en el contexto de las necesidades que se han planteado sobre el desarrollo de infraestructura, precisamente los efectos que tienen distintos sectores de la actividad económica, pero cuando ha sido cuestionado políticamente también en los debates de los últimos 5 o 10 años, el concepto de las concesiones como política pública? ¿Cómo revitalizarlo? Bueno, pensamos que la gran amenaza respecto de la industria de las concesiones ya pasó. Pensamos que hoy día hay un cierto consenso respecto de la necesidad de invitar al sector privado a ser parte de este esfuerzo de inversión en infraestructura, y por lo tanto creemos que el mecanismo más adecuado son las normas que están fijadas en la ley de concesiones de infraestructura pública, y por lo tanto no pensamos que sea un factor de discusión política a esta altura, salvo en algunos aspectos que evidentemente hay que mejorar. Por ejemplo, escuchamos el otro día a la presidenta de la Asociación Gremial de las Empresas Concesionarias decir que hay que evolucionar de la concesión de infraestructura pura y dura a la concesión de servicios de infraestructura, y nos parece bien. Creemos que esa es la forma de ir legitimando la industria y aproximándose mucho más a lo que son los intereses de los consumidores y de la comunidad, pensar en que lo que se está otorgando es un servicio y no simplemente poner a disposición de ellos una infraestructura. Ese es un elemento que a nuestro juicio es bien importante. Claro que sí. El otro elemento que nos parece importante es ampliar el alcance de las obras de las concesiones. Hoy día estamos muy concentrados en carreteras, hospitales, cárceles, etc. Esto podría también ser útil para, por ejemplo, modernizar sustancialmente todo el sistema, la infraestructura educacional, sobre todo la educación pública, que creemos requiere un impulso para efectos de poder avanzar junto con mejorar la calidad de la educación, también dotar a los jóvenes de una infraestructura que sea acorde a sus expectativas. Entonces, creemos que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para efectos de poder incentivar el uso de este instrumento en distintas áreas de la infraestructura pública. Carlos, y en otro de los puntos que me gustaría también profundizar antes que se nos vaya el tiempo, ustedes hacen propuestas en materia logística también, y este es otro tema súper relevante, sobre todo por la vocación exportadora que ha desarrollado nuestro país en las últimas décadas. ¿Por dónde van las propuestas en esta materia? Bueno, esencialmente las propuestas van en seguir dotando al país de la red de carreteras de alto nivel, la integración de estas carreteras con los puertos, el mejoramiento sustantivo de la infraestructura portuaria y de acceso portuario. Creemos que hoy día la infraestructura portuaria, si bien está altamente demandada, todavía tiene ciertas holguras que se van a poder ir resolviendo durante los próximos años, y una vez que entre el puerto de gran escala, ese u otro puerto, el de San Antonio u otro puerto, va a quedar debidamente compensada. Lo que hoy día está faltando es mejorar los accesos a los puertos, tanto a través del sistema de redes camineras como también de ferrocarriles. Potenciar enormemente más el ferrocarril. Piensa tú que en ferrocarril estamos transportando 11 millones de toneladas de carga, el ferrocarril es F, digo yo, de la cadena del sur, 11 millones de toneladas de carga desde el año 2012 en adelante. Es decir, no hemos crecido en nada en el transporte de carga ferroviaria cuando había un compromiso de duplicar la carga en 10 años. Entonces, creemos que retomar un poco esa idea de ver la forma de aumentar la incidencia del ferrocarril en la carga nos parece fundamental como una forma de ir complementando la red caminera y de otros modos de transporte para poder ir avanzando en dotar a la actividad productiva nuestra, que está orientada fundamentalmente hacia el comercio exterior, de una infraestructura que permita ir
satisfaciendo sus requerimientos. Y en un contexto donde se requiere reactivar la economía y recuperar la inversión a largo plazo, no solo en un año en particular, pueden ser políticas bien interesantes y orientadoras. Veremos cómo lo reciben también los mismos candidatos que están en la carrera presidencial. Carlos, gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias. Por allá por el año 2007 llegaban las primeras marcas de vehículos chinos a nuestro país. Después de estos largos 18 años, el mercado se ha ido ampliando, cada vez llegan más marcas, más modelos y con un nivel de sofisticación importante, al punto que ya estas marcas de origen chino copan cerca del 30% del mercado, según el último reporte de ANAC. ¿Qué factores han incidido en su penetración en el mercado chileno? Elizabeth Acosta nos cuenta. Podemos encontrar al menos uno de ellos con colores brillantes, diseños llamativos y marcas que hasta hace un tiempo eran desconocidas. Y es que el mercado de los vehículos chinos gana cada vez más cancha en nuestro país desde su llegada en 2007. Según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, las marcas del gigante asiático alcanzaron un 30,2% de las ventas de livianos y medianos en lo que va del 2025. Por su parte, los vehículos de fabricación china abarcan cerca del 40% del mismo mercado. El segmento más popular, el de los SUV, tiene como líder al Chery Tiggo 2. ¿Por qué los chilenos prefieren los autos chinos? La razón simple, rápida y fácil de entender es precio-calidad. Las marcas chinas como Chery te ofrecen calidad, seguridad, tecnología, diseño a un muy buen precio. Se han dado cuenta de que son autos que no tienen mala calidad, que tienen una propuesta bastante interesante en términos de diseño, de tecnología. Son autos robustos ya que vienen con alianzas también de motorización con distintas otras marcas en el mundo. Las marcas chinas han innovado mucho en diseño, adaptando con diseños muy atractivos para distintos segmentos, mucha tecnología, y yo creo que fuertemente hay un componente de precio también que tú puedes encontrar un producto muy equipado, de muy buena calidad, a un precio mucho más competitivo y conveniente que otras marcas de otros orígenes. La innovación y la electromovilidad también se hacen presentes en la transacción. La electromovilidad es muy importante para todo el mundo, para Chile y también para China, porque con el desarrollo de los autos eléctricos podemos tener un desarrollo más verde, un ambiente más saludable y una vida más cómoda. Hoy los vehículos chinos no solo son una opción más conveniente, sino que dominan buena parte del mercado y cuentan hasta con opciones para el transporte de carga y de pasajeros. Un fenómeno que de seguro recién está encendiendo motores. Bien, así nos vamos. Cerramos esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.